de la condenación. Porque todos nosotros merecemos ser condenados. Todos nosotros mereceríamos ir a la cruz. Todos nosotros tendríamos que haber estado en el lugar de Jesús. Porque nos hemos portado mal. Dile al que está al lado tuyo, te portaste mal. ¿Verdad? Y nos hemos portado mal muchas veces, no una vez sola. Pero, ¿cómo ser libre de esa condenación o de ese fuego eterno que realmente cada uno de nosotros mereceríamos? Y vamos a aprender hoy muchas cositas. Vamos a ir a la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, dice la palabra de Dios, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Esto vamos a ver algo importante hoy, porque somos buenos para acusar. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y en la ley, mejor dicho, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Y le preguntan a Jesús, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejitos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a esa mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Esto es bien importante, pero a veces nosotros nos enfocamos en el acto cometido por esta mujer, en la acción cometida por esta mujer. Pero aquí muestra el Evangelio, según San Juan, un contexto más profundo que eso, donde querían atrapar a Jesús en una respuesta quizás equivocada. Pero eso lo vamos a ver mientras avanzamos en el mensaje, pero no por inocentes, por culpables. Por eso, si no fuese por Jesús, estaríamos en la cárcel. Ahora, estoy casi seguro que tú tienes personas que te están condenando, que te han condenado, que han hablado mal de ti. ¿Y qué dijo este hombre? 39 años, yo me imagino, no creo que haya estado estudiando en una universidad, preparándose en una academia, a través del internet, mirando las páginas, navegando. ¡Qué bien que habla! ¿No salió enojado? ¿No salió acusando a nadie? Yo creo que este hombre es cristiano. Nosotros que estamos afuera de la cárcel, quizás vivimos quejándonos y acusando a medio mundo. Por eso nos acusa a nosotros también. Veamos qué ocurre en esta escena, en lo que estamos pasando nosotros, en la escena que vivimos con Jesús. Había una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, dice la palabra. Y Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio.
poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley, escuche porque esto es muy importante. Porque a mí me dicen, pastor, yo soy cristiano. ¿Cristiano? Acá dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora, una de las tendencias naturales del ser humano, de nosotros, del ser humano, es condenar las actitudes de otros. Tenemos esa tendencia de acusar. Vamos delante del pastor, le decimos, pastor, mire ese hermano o ese hermano, ¿dónde anda? Mire lo que están haciendo. Ahora, condenar significa pronunciar, el juez sentencia imponiendo al reo la pena correspondiente. Como a él le dieron 39 años, porque lo encontraron supuestamente culpable. O sea, reprobar o censurar una acción, un comportamiento, una opinión. Literalmente condenar significa culpar o castigar a alguien por una acción hecha, cometida. Un asesinato, una violación, un robo, lo que pueda ser hecho. Ahora, la reacción natural de nosotros, humana, dijimos, es remarcarles a otros las áreas débiles. Ocurre mucho en el matrimonio, por eso hay muchos divorcios hoy. Porque hay una tendencia natural, normal, de él a ella y ella a él, marcarle las áreas débiles. Y no remarcarle las buenas áreas. En otras palabras, descubrirle el talón de Aquiles. Dile al hermano que está al lado tuyo, tú tienes un área débil, se llama talón de Aquiles. Dile al que está al lado. Ahora, el problema es cuando alguien lo descubre, ese talón de Aquiles. O sea, tu debilidad. Ah, tú me dirás, pastor, yo me levanto a las 2 de la mañana y voy a comer en el refrigerador. Bueno, está bien, es un área débil, pero vas a engordar. No estás dañando a nadie. Hay otras áreas débiles, peores. Hay un proverbio que escuchamos que dice, quien esté libre de culpa, que tire la primer piedra. Y eso proviene de este pasaje bíblico. Quien esté libre de culpa, que tire la primera. Se usa en el mundo, literalmente hablando, se usa. Quien esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Y también la frase, una frase idiomática, tirar la primera piedra. O sea, en inglés es cast the first stone. Ahora, en esta historia de este pasaje que estamos viendo, por la mañana temprano Jesús se dirige al templo, dice la Biblia. Él iba a orar todas las mañanas. Y se reúne al lado de él mucha cantidad de gente, porque Jesús caminaba y alrededor de la gente le servía para levantar las manos, orar, arrodillarse. No, porque le pedían a Jesús. Le pedían, como nosotros vivimos pidiéndole. Cuando Él ya sabe lo que queremos y lo que necesitamos. Pero nosotros estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Esa gente le seguía a Jesús. Aunque la Biblia dice pedir para recibir, a veces somos cansadores. A veces le pedimos tanto que Jesús dice, ya sé lo que necesitas. Ya lo sé, espera. Jesús estaba sentado en uno de los atrios, dice la Biblia, y esa posición era típica de los maestros de aquel tiempo. Yo no sé si estaba cruzado de pierna, ahora no, maybe no, porque Jesús estaba vestido con ese manto entero, una ropa entera, tela blanca, a lo mejor no. Pero la expectación que levantaba Jesús no era poca, porque era como hoy diríamos un jugador bueno como Messi, que donde va lo sigue la gente. Lo sigue la gente. Además Jesús tenía algo peculiar que no otros tenían, que él cuando hablaba con autoridad. Y eso es lo que le gusta a las mujeres, tener un marido que hable con autoridad. Y es difícil encontrar un marido de esa clase. No es fácil hoy encontrar un hombre que hable con autoridad, porque los hombres hoy en día parecen algunos monigotes. Hablan pero no tienen autoridad, dicen algo pero no lo cumplen. Entonces las mujeres dicen, así pasa hoy en día. Entonces ellos siempre argumentaban sobre la base de algún texto bíblico
y citaban a otros rabís, pero Jesús hablaba de su propio nombre o el de Dios. Siempre él decía, mi Padre y yo, uno solo somos. En ocasiones ambas maneras de hablar se fundían en una. Ahora, los celos, eran impresionantes los celos que había en aquel entonces. Celos. Entre ellos mismos, celos religiosos. Jesús los había denunciado a tal punto, cuando los veía a ellos, una vez le dijo, generación de víboras, hipócritas. ¿Se imaginan a Jesús diciendo esa palabra fuerte? Esa era la gente que venía a condenar. Los hipócritas y la generación de víboras que podemos tener en esta iglesia, no porque aquí son todos perfectos y santos, no hay ese tipo de gente. Pero en otras iglesias sí hay. Ahora los había descalificado y Jesús los cataloga, porque una persona que opina y que juzga y que condena, Jesús lo cataloga como un ignorante. Así lo catalogaban los fariseos. Eran ignorantes. Y mientras Jesús enseñaba, irrumpen en el lugar escribas y fariseos, o sea, los elegidos por Dios, la élite de la religiosidad, porque se conocían la Biblia de tapa a tapa, y una cosa es conocer la Biblia de tapa a tapa y otra cosa es conocer a Dios personalmente. Usted puede conocer la Biblia, pero eso no quiere decir que conozca a Dios. Traían a una mujer, dice que había sido sorprendida en adulterio. Ahora, lo primero que nos llama la atención cuando usted lee ese pasaje es que solo traían a la mujer. Porque para que haya una pelea tiene que haber dos. Uno solo no se va a pelear con uno. Para que haya intimidad sexual tiene que haber dos personas. ¿Por qué trajeron a la mujer? Esto es Biblia y esto es teología y esto es importantísimo saberlo. Juan 8 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Hasta donde nosotros sabemos, para adulterar se necesitan dos personas. Ahora estamos hablando de adulterio. Tenemos que ser un poco más abiertos. Porque a mí a veces me dicen, mi esposo adulteró. O mi esposa adulteró. Adulterio es una relación sexual entre personas casadas. Ay, mi marido tuvo una affair con una mujer casada. Eso es adulterio. Mi esposa tuvo una affair con un hombre casado. Casados. Pero si no, no es adulterio. Si no, es fornicación. Y la fornicación, de acuerdo a la palabra de Dios, los fornicarios no heredan el reino. Solamente los casados, bajo la gracia de Dios y el permiso de Dios, pueden fornicar, porque fornicación es fornicación. No sé si me está entendiendo. A lo mejor usted no me está entendiendo qué es fornicar. Ahora, lo que esta mujer hizo, no dice nada que ella estaba con un casado. ¿Y el hombre dónde estaba? ¿Quién era el hombre? ¿Era adulterio o era fornicación? Porque hay que reconocer un poco la diferencia, ¿eh? Porque después en Mateo, cuando habla Jesús del divorcio, Él no acepta el divorcio por ninguna causa. Hay otro canal, dice Jesús. No hay ninguna causa que acepte el divorcio. Pero hoy se divorcia mucha gente. Ahora el texto dice que había sido descubierta en el mismo acto de adulterio. Y no nos dice si era casada, no nos da el nombre del marido de ella, ni con quién estaba ella. ¿Qué le pudo haber pasado al hombre? Por eso para Jesús era una situación intrínseca, una situación difícil, porque Jesús estaba ahí. Y fíjese una cosa que lindo lo que hace Jesús. Antes de contestar, medita y piensa. Porque nosotros la información llega a nuestro cerebro
y tenemos que esperar unos segundos y bajarla al cerebelo atrás y después al corazón. Cuando la bajamos al corazón y cuando la soltamos, cuidado con lo que decimos, porque ahí viene el momento que le regamos. O sea que Jesús se tomó su tiempo, que es lo que nosotros muchas veces no hacemos. Tomarnos el tiempo para venir a una respuesta. ¿Qué le pudo haber pasado a ese hombre? ¿Qué le pasó? Cuando vinieron los fariseos y los encontraron, el hombre salió corriendo. ¿Eso? ¿Habrá salido corriendo? O bien, le hicieron una fuerte recriminación y lo dejaron marchar. A lo mejor le gritaron y lo dejaron ir. ¿Pero será eso? Ahora, esos religiosos saturados de amor hacia ellos mismos, ya tenían a la víctima perfecta, una mujer que era despreciada y pecadora, de acuerdo a ellos. No dice la Biblia cómo la traían. ¿Qué la traían? De los pelos, del cabello, arrastrándola, tal vez a empujones, o sencillamente ella caminaba adelante y era escoltada por estos supuestos acusadores. Y ella caminaba y se hacía así: yo soy pecadora, yo soy. ¿Será así? Porque a veces nosotros sí entramos a la iglesia, entramos con ese temor de... Estoy seguro que alguien está pensando, el pastor me está hablando por mí, me conoce. Así piensan algunos. Alguien le contó, por eso este mensaje, él lo está soltando, porque alguien le contó mi situación personal. Pero de lo que sí podemos estar seguros, de que esa mujer estaba asustadísima, estaba aterrada. Yo me imagino con barbas así bien y con esas caras que venían. Ahora, yo sé que esa mujer estaría aterrada, pero una cosa sí sé: ella era consciente de lo que había cometido. Que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Y a veces aceptar. Me están culpando, pero yo no lo hice. Tal vez los escribas y los fariseos las llevaban al Sanedrín para ser sometida a juicio. El texto indica otro motivo: si se trataba de poner a Jesús y encontrarle un motivo para que él la regara, dicen ustedes, cometiera un error. Porque así por 3 años y medio buscaron a Jesús encontrarle errores doctrinales. Cuando él decía: mi padre y yo, en 3 días este templo va a ser derribado y en 3 días va a ser levantado. Y la gente decía: este está loco. Ahora, el texto indica otros motivos, que es obvio en el versículo 5. Y en la ley mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. En la ley. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, le escribía en tierra con un dedo. Mire usted. Ahora, yo quería acotar aquí algo importante, porque todavía hay iglesias que viven bajo la ley. Y cuando yo digo iglesias, estoy diciendo nosotros. Hay muchos de nosotros, la Biblia se divide en 2, con los 66 libros se divide en 2, pero hay muchas iglesias que viven bajo la ley. Ojo por ojo, diente por diente, me la hiciste, me las pagas. Te voy a pagar con el mismo, ¿qué? ¿Cómo dicen ustedes? Sí, eso lo decimos nosotros, pero ustedes dicen otra cosa. ¿Te voy a pagar con el mismo qué? ¿El mexicano cómo dice? Bueno, por ahí en algún lado dicen: compadre, venguémonos. Porque entre compadres y comadres. Y entonces, después dicen los otros: venguémonos, compadre. Bueno, ahora, la pregunta que debemos hacernos: si nosotros viviéramos bajo la ley, ¿cuántos de nosotros llamados cristianos entraríamos al cielo? Moisés. Si viviésemos bajo la ley,
¿cuántos entraríamos al cielo? ¿Se acuerdan la ley, lo que dice la ley, verdad? ¿Entraría alguno al cielo? Pero hay iglesias que así son. Hay iglesias que no entran ni te dejan entrar. Porque acuérdate que nosotros tenemos la tendencia a sacar esqueletos del closet. Ah, pero mira este hombre, dice ser cristiano, pero era un borracho, era un mujeriego, era un ladrón, era un mentiroso, era. Así tenemos la tendencia nosotros de acusar. Ahora, ¿qué pasó? La mujer fue colocada, ahí mire, ahí dice, la mujer fue colocada en el medio. ¿Qué pasaría si ponemos a la hermana ahí en el medio? Y todos ustedes mirándola en el medio ahí. ¿Qué pasaría? Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Saben que muchos, escuchen lo que yo le digo, pues después de tantos años de conocer al Señor, 40 y pico ya, y de tantos años de ver pasar gente al altar y de ver que muchos no pasan, ¿saben por qué muchos no pasan? Porque tienen miedo. Porque dicen, si yo paso, los demás van a decir que soy pecador o pecadora. ¿Y qué va a decir mi mamá y mi papá y mi novio y mi novia y mi marido? ¿Qué van a decir si yo paso? ¿Sabe qué? En el Ministerio de Liberación, cuando trabajamos en el Ministerio de Liberación y hablamos de ataduras de alma, porque cuando una persona tiene una relación sexual con otra, fuera del matrimonio, se ata, dice la Biblia. Emocionalmente y sexualmente está atada. En el mundo dice, donde fuego hubo, cenizas quedan. Y entonces ponemos a las mujeres de este lado y ponemos a los hombres de este lado. Y decimos a las mujeres, si ustedes quieren romper todas relaciones no santificadas, para romper relaciones no santificadas tienen que escribir en un papel todos los nombres de los hombres que ustedes tuvieron. Sexualmente hablando, todas las relaciones sexuales que ustedes tuvieron, escriban los nombres y cuando pasan al altar lo rompen uno por uno y rompen ese enlace de alma en el nombre de Jesús, porque si no siguen atados. Y entonces acá tenemos los hombres y acá tenemos las mujeres. Y aquí usted no sabe qué, cuando pasan las mujeres tiene una lista así largota. Y los hombres que dicen que son los mujeriegos, hay una lista ahí chiquitita. Y las hermanas que escriben ahí y me dan el papel a mí y yo lo tengo que no mirar, pero romper. Yo dije, Señor, si lo leo no acabo hasta mañana. Y después dice que los hombres son los mujeriegos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio. ¿Cómo se sentiría esa mujer? Culpable. Claro. Avergonzada. ¿Por qué? Porque la multitud le pudo ver el rostro. Y después de salir de la iglesia, en vez de decir, ¿qué mensaje el del pastor el domingo? ¿Viste esa encontrada en adulterio? La cara que tenía. Tal vez entre aquel gentío había algún familiar de esa mujer que no sabía nada, pero ahí se enteró. Qué feo cuando se entera un familiar, ¿verdad? La vergüenza social caería como una estima sobre todos ellos. La humillación era total en esa mujer, claro. Y considero que las debilidades marcadas en otras personas
nunca conviene remarcarlas. Yo he cambiado mucho en los últimos años de cómo aconsejar. Cuando alguien viene a mí a buscar ayuda, yo les digo, yo no estoy para acusarte, yo estoy tratando de ayudarte. Tú no eres culpable, el diablo te hace culpable. Porque qué feo que es remarcar, quizás remarcar las debilidades de otras personas. No quiero usar la palabra pecado, yo tampoco uso la palabra pecado porque los asusto. No me gusta usarla. ¿Cometiste errores? Sí, los cometí. Sí, los cometí. Y claro, cuando una persona, usted a sus hijos, si usted le dice a sus hijos, mira lo que hacen, no sirves para nada, eres un pecador, eres un sucio, un drogadicto, un alcohólico, un mujeriego, el hijo se va de la casa. Pero si a usted lo enfrenta a su hijo y lo hace sentar y le dice, ¿sabes una cosa? Yo una vez fui joven como tú y cometí los mismos errores que tú cometiste. Ese hijo se le pone a llorar, lo abraza. Ahora, debido a la insistencia de los fariseos, Jesús optó por preguntarles, ¿alguien? ¿Estoy ahí? A ver. ¿Alguien sin pecado? Bueno, esto es lo que venía el versículo. Alguien sin pecado que tire su primera piedra. Ahí no, hasta ahí. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, porque la palabra pecado abarca un montón de cosas, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. O sea, Jesús quería introducir el tiempo de la gracia en ese momento a gente que vivía bajo la ley. Ahora, esto es un poco confuso. Porque si a usted le matan a un hijo, usted quiere que ese asesino vaya a cadena perpetua o lo maten en la silla eléctrica, porque mató a su hijo. Así somos. Dije así somos, pero así no deberíamos ser. Pero así somos. Jesús en ese momento quiere introducir la gracia. Tiene una mujer encontrada en adulterio, en la ley había que matarla. Pero viene Jesús y ahora dice, ¿no penséis que he venido para abrogar la ley? O a los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino ¿para qué? ¿Y ahora qué hace Jesús? Y le dice a los fariseos, yo vine a cumplir la ley. Entonces los fariseos dicen, bueno, ahora tírale la piedra. ¡Matala! Estaba Jesús en un problema serio. Bien serio. Jesús trataba de decir, si aquella mujer merecía ser apedreada, ustedes también. Los que la estaban acusando. Pero de igual forma, a la inversa, si ella era digna de misericordia, Jesús estaba tratando de decir, también ustedes son dignos de misericordias. Porque si la tengo que matar a ella, a ustedes también. Pero ellos no entendían. Como nosotros no entendemos el tiempo de la gracia que vivimos. Y vivimos acusándonos unos a otros. Y vivimos mirándonos la cara de unos al otro. Y vivimos mirándonos las debilidades unos con los otros. Y no somos felices. No somos felices. Porque vivimos bajo la ley. Ojo por ojo, diente por diente, me la hiciste, me las pagas. Vas a ver lo que te voy a hacer. Ahora, en el Antiguo Testamento, escuche esto porque esto es importante también. La ley mandaba apedrear a las mujeres en encontrar en adulterio, no a los hombres. Digan los hombres, amén, digan. No, ¿cómo vas a decir amén? Dijo amén. Dijo amén el hermano.
¿Se acuerda? Salomón, David, ¿cuántas mujeres tenía? Había que haberlo apedreado. Sin embargo, bajo la ley, los hombres se salvaban. Hermano Nieto, di gloria a Dios. No quiere decir nada el hermano, ¿verdad? Está asustado, está. En textos como Levíticos 20, Deuteronomio 22, así se mandaba. Ahora, existían dos posibilidades. Si Jesús decía que no se le apedrearía, iría contra la misma ley divina, la cual demostraría que ni él era Dios, ni menos venía enviado por el Padre. Entonces ahí sí que lo oí Jesús. ¿Se imaginan cómo estaba Jesús? ¿En qué problema? Pégale ahí, pégale así, para que se... Ahora, si contestaba que sí, debía morir esa mujer, y todo el ministerio de la gracia de Jesús se caía. Entonces, ¿para qué iba a ir a la cruz, Qué situación difícil. Un día yo estaba ordenando en casa un closet lleno de muchos objetos y me di cuenta que en ese closet tenía guardado una gran cantidad de cosas útiles, cosas que ocupaban lugar, porque a veces nosotros amontonamos en el garaje o en el closet, amontonamos cosas que creemos que son útiles y las guardamos, pero quitaban espacio para otras cosas realmente útiles. Y me di cuenta que algunas ya no son tan importantes que las otras y hay que tirarlas y limpiar. Lo mismo ocurre con nuestra alma. Se ensucia. Dice la palabra que nosotros, inclusive los discípulos, caminaban y donde ellos pisaban se ensuciaban sus pies. Y Jesús le dice, sacúdense los pies. O sea que nuestra alma se ensucia y debemos limpiarla. Yo creo que a diario. Hay mujeres que son bien limpias, que a diario limpian su casa, limpian todo. Hay mujeres que son sucias. Cuidado, varón, con quién te vas a casar. Nuestra alma se asemeja a ese closet donde vamos almacenando cosas positivas, quizás útiles, y muchas otras que son basuras. Las basuras hay que sacarlas. Yo les digo a ustedes algo siempre. ¿Ven este vaso? No hay un vaso ahí, pero vamos a imaginarnos que hay un vaso. Sucio. Hay café aquí abajo. Sucio, tierra. Usted le echa agua y se ensucia todo esto, todo sucio. Usted le sigue echando agua y échele agua y va a ver cómo la basura sale y sale y sale y sale hasta que el agua queda purificada. Así es nuestra alma. Cuando usted viene y recibe la palabra de Dios, la palabra le va limpiando, va limpiando, va limpiando. Lo sucio va saliendo, va saliendo, va saliendo. Hasta que su agua es así, limpia. Es un proceso. No se tarda un día, claro. Veremos entonces cómo ser libre de acuerdo a la palabra, de esa condenación. En primer lugar, de acuerdo a la palabra de Dios, somos libres de condenación al creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. En el momento que usted cree en el Señor, lo acepta, lo recibe por fe, en ese momento usted es libre. No tiene que esperar 39 años. Ahora, no sé si ahí me está entendiendo. Porque algunos me dicen a mí, pastor, yo nací en un hogar cristiano, o yo soy católico, pero no aceptaste a Cristo. Tú necesitas aceptar a Jesús por fe. Porque si no pertenecías a una religión y Jesús no creyó, no inventó religiones. Dios tampoco.
Entonces tú tienes que romper con el catolicismo, el budismo, todas esas cosas tienes que romper y un día decir, hoy yo acepto a Cristo como mi Salvador y Señor de mi vida. En ese momento ya no eres condenado, eres perdonado. Y eso es importante, porque hay muchas personas, a mí vienen a consejería muchos que son católicos y siguen siendo católicos, religiosos, pero no son salvos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos? Justificados, no justos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dígame. O sea que cuando creemos por fe en Jesús, dice la palabra, somos justificados. Escuche, pero seguimos siendo pecadores. A ver si me está entendiendo. Yo los veo algunos bien cansados los viernes, llegan dormidos, cansados. Mejor cancelamos los viernes, ¿verdad? Pues los veo cansados. Y no cansados del camino. Tendrías que cantar ese canto, hermano, después. Cansado del camino, sediento de ti. Ahora, en segundo lugar, tenemos paz para con Dios, dice la palabra. Esa relación rota por el pecado se arregla. Yo quiero decirle algo. Si usted no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted puede orar y la oración no pasa al techo. Ah, pero pastor, mire, yo le oré a la Virgencita y sanó a mi hijo. Yo no me quiero meter en eso, porque Dios trabaja por senderos desconocidos. Y está bien. Pero yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Las personas que tienen paz, como dice ahí, y esa relación rota por el pecado, se sana. Y en tercer lugar, por la fe, dice Pablo, tenemos entrada a la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de la vida eterna. Quiere decir que esa mujer era condenada por la ley, pero por la gracia era salva. Ahora usted cree que los ISIS, los de esa organización terrorista, que toman a 15 o 20 prisioneros y los meten en una jaula de leones y le echan gasolina y los prenden fuego y los queman. ¿Usted no lo ha visto en la televisión? ¿No ha visto eso? No me diga. Entre a infobae.com, ellos muestran todos. Es algo impresionante, muestran todo, todos los videos. Y usted lo ve ahí a los hombres, le echan la gasolina, le echan gasolina encima, le prenden la mecha allá y están en una cárcel, una celda de leones. Y viene la gasolina y se enciende todo fuego el hombre y está ahí quemándose y se hace ceniza. Porque ellos toman venganza por sus propios medios. Porque viven bajo la ley. Pobre gente. Si usted no vio eso, Dios. Yo quisiera no haberlo visto, pero me interesa ver esas cosas porque digo, mira cómo el demonio los tiene agarrados. Ahora, tener vida eterna es tener comunión con Jesús y no es pertenecer a una religión, porque cuando uno acepta a Cristo y Jesús nos perdona y nos da y nos regala la vida eterna, nunca dice que ahora pertenecemos a una religión. Yo quisiera que usted se borre la palabra religión de su mente y piense que cuando usted acepta a Jesús, ahora va a tener una relación personal con Él. Eso sería, si yo declaro marido y mujer a alguien hoy y le digo, ustedes hoy, los dos, van a tener
entre los dos, una relación personal el uno con el otro, ahora son amigos, no enemigos. ¡Wow! Lo voy a agregar en la próxima boda. Los declaro marido y mujer, amigos y no enemigos. ¿Qué tal? En la próxima boda voy a decir eso. Los declaro marido y mujer, amigos, pero no enemigos. ¡Wow! Me salió una frase. Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que oye y cree, el que oye y cree, el que oye y cree, el que oye y cree. El que oye y cree. Pero tiene que aceptar a Jesús. Pero también somos libres de condenación y nos gloriamos, dice la palabra, si me cambias allí, y nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir que nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Tenemos pruebas? ¿Tenemos dificultades? ¿Estamos pasando tiempos difíciles? Mire usted, mire. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y nos gloriamos en las tribulaciones. Ayer apareció un pastor en el canal 52 en las noticias, que se metió en su propia iglesia como santuario para que inmigración no lo lleve. Y cuando él confiesa y dice, hace más de 20 años que estoy aquí. Y yo digo, más de 20 años y todavía no hiciste nada. Predicando a Cristo. Y nos gloriamos en las tribulaciones, dice. No nos encerramos en un santuario. Escuche, porque esto es importante, ¿eh? Y nos gloriamos en sus tribulaciones, en las tribulaciones. ¿Y sabe lo que significa tribulación? Equivale a tiempos de amargura, sin sabor, duelo, pruebas difíciles. Después dijeron que había cometido felonías, que nunca las arregló. Ahora se digo una cosa, si yo como pastor salgo a decir eso, después de 20 años de estar en este país, no hice nada para borrar eso, y todavía le estoy pidiendo a Jesús que me salve. Yo creo que ayer quedamos mal en todos Los Ángeles. Ahora, ¿por qué nos gloriamos en las tribulaciones o pruebas? Ahí está. Porque dice que una tribulación o una prueba, lo que estás pasando en tu vida, cualquier cosa, yo estoy pasando pruebas. Todos. ¿Sabe lo que dice? La primera cosa. La prueba produce paciencia. Dígale que está al lado tuyo. Tenme más paciencia, por favor. Dile. Me voy a sentar en otro lado porque ya no te aguanto más, pero dime. Es una prueba dura la que estoy pasando. Es una prueba difícil. Pero ahora viene Dios, dice, ten paciencia, mira. Tu marido ronca de noche, pero un día va a dejar de roncar. Da gracias a Dios por esos ronquidos, porque si algún día el Señor se los lleva, los vas a extrañar, los ronquidos, no a Él, pero vas a extrañar los ronquidos. Entonces ese tiempo de tribulación produce paciencia. ¿Verdad que somos impacientes? Estoy pasando una prueba y Dios me dice que todavía esa prueba me produce paciencia. Y la paciencia dice, prueba. Dios. Pero si soy inocente. Pero si soy inocente. Si hace más de 20 años que estoy en este país, vine a trabajar. Somos trabajadores, pero ¿por qué me llevan? Yo no estoy tratando de culpar a nadie, estoy tratando de decir lo que es. La
paciencia prueba. Y después dice, la prueba, esperanza en mi abogado. Acá en mi versión dice, esperanza en mi abogado. Pero en la Biblia dice la palabra que para nosotros tenemos abogado ¿a quién? A Jesús. Una persona que está pasando situaciones difíciles en ese contexto, tiene que ser Jesús primero el abogado. Y para ser Jesús el abogado, primero voy a la palabra y digo, ¡ay, la regué! ¿Y saben lo único que nos salva a nosotros en ese momento? No salir en la televisión y todavía justificarme. Si yo fuese a mí, me toca a mí, yo salgo en la televisión y le digo, ¿sabe una cosa? Yo la regué, pero solamente pido la misericordia de Dios. Y quedo bien. Y quedo bien. Y no dejo el nombre de Jesús pisoteado. Yo la regué, pero solamente pido la misericordia de Dios. Y le pido a ustedes que oren por mí y por mi familia. Eso quiere Dios. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, dice la palabra, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos dio. ¿Y quién hizo posible todo esto? Es fácil. Dice Pablo, porque Cristo, escuche porque esto es the main of the message, el corazón del mensaje. Escúchelo bien. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles. ¿Qué significa el verbo éramos? ¿Alguien? Pasado. Acá hay algo importante. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando no éramos cristianos, éramos débiles. Dile el que está al lado tuyo. A ver, saca muscle. Saca músculos. Ya no somos débiles. Éramos débiles. Ahora somos como Sansón. Sin Dalila, porque Dalila lo arruinó a Sansón. Fuertes. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Den un aplauso al Señor. En que siendo aún, ¿esto no es clave? Éramos, nunca quite eso de su vida, éramos, yo fui. Oye, pero yo no sé si las que están aquí, las mujeres casadas que están aquí no son todas buenas, ninguna son. Pero la costumbre de sacar esqueletos del closet, cuando le dicen al marido, ¿te acuerdas 20 años atrás lo que hiciste? ¿Te acuerdas cuando me vistes esa primera vez? ¿Cómo llegaste borracho? Y el hombre dice, sí, pero eso era cuando era impío. Eso era antes. ¿Y sabe lo que es antes? Ayer también puede ser antes. Mañana es el día aceptable, mañana es el día de salvación. Tu marido puede cambiar así en un día. ¿Y tus palabras quedan qué? Éramos, pero ahora ya no somos. Escuche. Yo no sé cómo metérselos en la cabeza. Tuve una consejería tiempo atrás y vino una mujer católica y me dice, pastor, me quiero divorciar, pero la religión católica no me deja divorciar. Y me dice que si yo me divorcio no me puedo casar otra vez. ¿Saben que aquí, Al-Anon, aquí al lado,
Van mujeres, hoy viernes, están ahí. Ahí, vaya usted, salen a las 9, no la va a encontrar. Pero hay muchas mujeres católicas que están ahí y les enseñan cómo vivir con sus maridos borrachos. ¿Pero saben por qué? Y violentos. Porque la religión católica les dijo que ustedes no se pueden divorciar. No porque ellas no se quieren divorciar, no se quisieran divorciar, es porque la religión católica las amenaza. ¿Ah? ¿What? Claro, eso dice la Biblia, que no acepta el divorcio. Pero si tu marido te está pegando una puñalada, ¿qué vas a decirle? Pégame. Aquí estoy. He venido de lejos. ¿Cómo era el canto? Un camino fue negro, pero al fin lo logré. ¿Qué pasó? Con esa mariposa de barrio. Mire, decimos siempre hay un canto, ¿verdad? Que dice, con Cristo, no, sin Cristo, ¿cómo dice el canto? No, con Cristo soy fuerte, sin Cristo soy débil. Bueno, no sé. Yo conozco un canto que las hermanas, hay que cantarlo, es el fuego cae, los males salen. Entonces haces parar a todos y cuando el de atrás le echa los males al de adelante, los males salen y se lo echa al de adelante. Y los creyentes alaban al Señor, el fuego cae y los males salen. Ahora, Cristo murió por nuestra debilidad. Éramos débiles. Éramos débiles porque nos sentíamos sucios. Y yo me sigo sintiendo sucio igual. El que crea estar sin pecado, el que se sienta seguro, tenga cuidado que no caiga. Mientras estemos en este cuerpo, ayer visitamos un matrimonio que venía a esta iglesia y lo fuimos a visitar y los encontramos y le pregunto, ¿a qué iglesia están yendo? Y me dice él, dejé de ir a la iglesia, ahora estoy tomando. ¿Saben por qué es eso? ¿Saben por qué? Porque muchos de los que estaban alrededor de ellos los ensuciaron. Yo amo a ese hermano y lo quisiera aquí. Y me dijo algo, no quiero pisar una iglesia hispana, más. Con eso me dijo todo. Quiero terminar. Debemos entonces tener la seguridad de que en Cristo estamos libres ¿de qué? De toda condenación, dice la palabra. Estamos libres de toda condenación. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Mire lo que dice ahí. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos, diga todos. Dígale al que está al lado suyo, despiértate porque Dios ya te perdonó, dile, al que está al lado. Porque ahora cuando tú subes vas a cantar. Arrorro mi nene, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Este nene lindo no quiere dormir. ¿Qué más? ¿Usted no sabe, nunca cantaron en arrorro? Cristina, sigue.
¿Tú tampoco cantaste la Rorró? Este nene lindo no quiere dormir, cierra los ojitos y los vuelve a abrir. Así cuando el esposo se acuesta en los pechos de la esposa, así le hace la esposa. Arrorró mi nene, más vale que te duermas, arrorró mi sol.